¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, mediodías o lo que sea en la parte del mundo que estén en este preciso momento. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Virtual Safety Car. Como siempre, mi nombre es Mateo Soria y estoy acompañado de mi compañero, Nacho Basque. ¿Cómo estás, Nach? Muy bien, muchísimas gracias por la recibida. Muy contento, siempre preparado para grabar, siempre contento de estar acompañado de nuestros oyentes que nos hacen comentarios, nos hacen saludos, mandan saludos, así que súper contento. Súper contento como lo debe estar en este momento el brasileño Rafael Cámara, quien acaba de ganar la Fórmula 3 el pasado fin de semana. El campeonato de Fórmula 3, que tengamos en cuenta es un calendario mucho más corto del de Fórmula 1, lógicamente. Pero la particularidad que tiene es que todos los fines de semana son con carrera sprint también. Y finalmente se terminó definiendo a falta de un solo fin de semana de carrera, que es el de Monza, que va a ser recién en septiembre. Coincide con el calendario de la Fórmula 1. Es decir, las carreras que se corren en Fórmula 3 coinciden con los fines de semana de la 1, pero no todos los fines de semana de Fórmula 1 tenemos Fórmula 3. Sí, exacto. Fórmula 3 y Fórmula 2, que son las feeder series, como lo dicen en Estados Unidos, como le dicen en el mundo, en inglés, tienen la particularidad de que son menos carreras. Y Fórmula 3 son una cantidad de carreras, Fórmula 2 son esas mismas más un poco más, y después Fórmula 1 ya es el calendario completo. Entonces ya Fórmula 3, ya estamos al final, ya estamos en la última recta y queda una carrera más. Exactamente, la última fue, como mencionábamos recién, Hungría, precisamente coincidiendo con el calendario de la Fórmula 1, queda la de Monza. Y mencionábamos, el campeón fue Rafael Cámara, brasileño de la localidad de Recife, allá al norte de Brasil. ¿Conoces? No conozco, me encantaría. No tuve la posibilidad yo tampoco, pero me gustaría, me quiero comprar la camiseta del Recife, que es muy linda también. Pero punto y aparte, es de Recife y forma parte desde 2022 de la Academia de Pilotos de Ferrari. Así que ya de a poquito está empezando a escalar en todo este mundo de la Fórmula 3, o de las fórmulas en general, mejor dicho. Sí, es una de las promesitas que está llegando, que recordemos, Brasil viene con una atrás de otra, ¿no? De las promesas en lo que es Sí. Single seater, lo que es autos de monoplazas. Vienen con una buena camada. Exacto. Bortoleto, Drugovich, bueno, ahora Cámara. De hecho, es el cuarto año consecutivo donde en una de las series de Fórmula sale campeón un brasilero. En 2022 lo hizo Felipe Drugovich en Fórmula 2. En 2023 lo hizo Bortoleto en Fórmula 3. 2024 Bortoleto en Fórmula 2. Y este año Cámara en 2025 en Fórmula 3 salió campeón. Así que viene con una seguidilla que veremos a ver qué pasa. Por ahí el año que viene lo tenemos a Cámara en Fórmula 2 saliendo campeón. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Ojalá. Sería lindo ver el desarrollo de este piloto que este año ganó 4 carreras puntualmente, que todas ellas fueron carreras principales, como te mencionaba hace un ratito. Todos los fines de semana de Fórmula 3 tenés carrera sprint y carrera principal. Bueno, él ganó solo carreras principales. Ganó la primera en Melbourne, ganó la segunda en Bahrein, después ganó la quinta fecha en Barcelona y ahora la penúltima de la temporada que se corrió en Budapest. Queda todavía la de Monza por delante, pero eso vendrá recién en septiembre. Y aparte de estos triunfos, tuvo un podio más que fue en la carrera principal de Imola. Después, detalle que me llamó bastante la atención cuando lo vi, es que tiene casi la misma cantidad de triunfos que de DNF en esta temporada. 4 triunfos contra 3 DNF, algo que en un calendario tan acotado, teniendo solamente 10 fines de semana, llama la atención que igual haya sacado una buena diferencia de puntos. Le lleva 48 puntos al que está en el segundo lugar, que es el español Mari Boya. Y precisamente por esa diferencia de puntos ya está inalcanzable. Pero me llamó mucho la atención ese detalle. 4 triunfos, 3 DNF. Es una cuestión bastante particular, considerando que los autos son tan confiables hoy por hoy. Porque uno dice por ahí, mira los calendarios de hace unos años, hace 30 años, por ahí 40 años de Fórmula 1. Hay un montón de DNF, de Did Not Finish. Pero lo que es más nuevo, con autos más modernos, mucho más confiables, llama la atención la cantidad de esos casos, porque salvo por choque
en general Fórmula 2 y Fórmula 3 es difícil que terminen afuera, que se vayan de pista y queden en la grava y no los puedan sacar, que choquen. Y bueno, casos más aislados, un problema técnico, pero es muy raro. Muy raro. Y bueno, ya que hablábamos de Fórmula 2, ya dejando atrás al Fórmula 3 y al reciente conquista de cámara, pues todavía tenemos carrera de Fórmula 2 y vamos a hablar brevemente de esto porque si bien no falta una carrera con Fórmula 3, sino que faltan 4, falta Monza, falta Azerbaiyán, falta Qatar y falta Abu Dhabi, tenemos la victoria de el que viene siendo el favorito, que es Leonardo Fornaroli, otra de las promesas italianas, junto con Kimi Antonelli, de lo que es las monoplazas, de lo que es la serie de Fórmula, que la hizo muy bien la carrera. La carrera que no fue tan interesante por ahí en sí misma. Las carreras de Fórmula 2 suelen ser muy buenas porque hay mucha dinámica. Esta por ahí no tanto. Bueno, es Hungría, que como decíamos la semana pasada, Hungría no da tan buenas carreras, da muy buenas clasificaciones. Sí. Pero ya hablaremos de lo que fue Fórmula 1, pero nada, tenemos a Fornaroli que se encara para ser el campeón, segundo Jack Crawford, tercero Berger, cuarto Luke Browning y quinto Alex Dunn. Corto ahí porque Alex Dunn, lo quería mencionar, es la promesa de McLaren, digamos. Sí. Que también viene ahí con puntos, posibilidad de puntos. Todos estos 5 podrían ser campeones de Fórmula 2 y cualquiera de esos nombres el año que viene podría estar ocupando un puestito en Fórmula 1. Vale, que viene más complicado. Y además es rookie en Fórmula 2, Alex Dunn. Sí, exacto. También es rookie. Los otros 4 no lo son. No, Fornaroli sí. También es rookie en Fórmula 2. Fornaroli sí, pero Crawford, Berger y Browning no. No, lo que quería mencionar es que para el año que viene no va a ser difícil que tengamos alguno de estos pilotos, pero por ahí para el 2027, cuando ya se vencen muchos contratos, ahí sí podemos tener otro panorama. Así que son nombres a tener en cuenta. Eso es una locura también. A veces es un mundo muy cruel el de la Fórmula 1 porque decís, che, viene de salir campeón de Fórmula 2, demostró que está como para dar un paso más, pero no hay asientos. Bueno, lo que le pasó a Drugovich básicamente. Sí, lo que le pasó a Drugovich, lo que le pasó al Theo Pourchaire, lo que le pasó a Nick de Vries también en su momento. En general, sí, si ganan Fórmula 2, lo más probable es que terminen subiendo, pero aparecen estas circunstancias. De los últimos ganadores, tenemos a Bortoleto, tenemos a Pourchaire, Drugovich. Bortoleto ahí sí subió, y después ya tenemos varios que subieron: Piastri, Schumacher, Russell y Leclerc. Exacto, sí. Ahí Fórmula 2. Después ya más para atrás ya eran variantes levemente distintas, pero bueno. Entonces, ¿qué tenemos como resúmenes? Se viene el final de las Fórmula Series, de las inferiores, de lo que es Fórmula 3, ya terminó, pero siempre puede aparecer alguno más, igual que después aparece subiendo a Fórmula 2. Y en Fórmula 2 tenemos 5 posibles campeones. Sí, 5 posibles campeones. Y que además la forma de repartir puntos en Fórmula 2, bueno, también en la Fórmula 3, pero ya se acabó por ese lado. En la Fórmula 2 es diferente a la de Fórmula 1, si bien las puntuaciones de la carrera principal son las mismas, todavía se sigue otorgando el punto por vuelta rápida. También los pilotos pueden obtener 2 puntos por conseguir la pole position. Después también en la carrera sprint puntúan del primero al... Bueno, sí, del primero al octavo en Fórmula 2, del primero al 10º en Fórmula 3. O sea, varían un par de cosas. Y uno dice, con una diferencia de... No son siquiera ni 20 puntos las que le lleva a Fornaroli y a Crawford. Y todavía no está todo resuelto. Yo creo que tranquilamente pueden llegar hasta la última fecha mano a mano. Sí, completamente. Podemos tener un desenlace en Abu Dhabi. Ojalá, qué lindo sería. Terminamos con la parte de inferiores y nos vamos a la parte grande. Que tuvimos buena carrera. No sé a vos qué te pareció. Sí, me pareció mejor de lo que me esperaba. Claramente mejor que Bélgica. Sí, bueno. Pero la vara no estaba muy alta. No había vara. No había vara directamente. Claro, no había vara. La vara estaba en el fondo de Mar del Plata, ahí en la fosa. Claro, al lado de la estrella culona. La encontró el CONICET. Ahí estaba la vara. Sí, más o menos. Más o menos. Y la batata violeta, que en realidad es el Alpine. Exactamente.
Exactamente, un error ahí de pigmentación, pero era el Alpine. Exacto, se veía violeta porque estaba muy oscuro, no entraba la luz, pero era el Alpine rosa. Era el rosa, claro. Bueno, hablemos primero de el principio de lo que fue la quali. Yo les había dicho la semana pasada, bueno, vos también lo habías dicho, miren la quali, que la quali va a estar buenísima. Y la quali estuvo buenísima. Y lo estuvo. No, igual, menos mal que no dije realmente cuál era mi pálpito, después te lo voy a decir. Pero menos mal porque me iban a tratar de mufa o iban a pensar que me contagié de voz o algo. Pero sí, llamó mucho la atención la quali, con resultados súper interesantes, con Leclerc en la pole, bueno, relegando a los McLaren a un segundo y tercer puesto, con Max Verstappen en un octavo lugar, algo que llama mucho la atención, que no recuerdo, así dentro del corto plazo, no recuerdo una quali con Max Verstappen octavo. Me acuerdo hace un par de años no pasó de Q, o tuvo un problema con el auto en Q3, entonces terminó décimo. Después me acuerdo Sí, eso sí. Eso fue hace 2 años, no me acuerdo exactamente dónde. Me acuerdo también, no sé si no fue hace 2 años también o 3, que tuvo un problema donde salió primero dejó el auto para el final, de como dar la vuelta para el final, y salió con usados, y después les agarró lluvia y al final no pudo dar la vuelta bien y terminó, ponerle que te digas séptimo o octavo. Pero así de poner toda la carne al asador y terminar octavo, hacía muchísimo tiempo. Sí, raro. Tal vez se me ocurre desde el 2000, alguna del 2020 o 2021, previo al cambio de reglamento. Habría que chequear si encontramos algún otro caso. Tendríamos que verlo, sí. De hecho, no estuvo tan lejos, por ejemplo, el auto de Lawson en la Q3 o el de Hadjar, estuvieron ahí a 1 décima, 2 décimas de lo que fue Max Verstappen. Sí. La verdad que además, bueno, la parrilla muy compacta. Muy compacta. Literalmente todos los autos estaban en muy poco tiempo. Creo que el otro día alguno de los comentaristas comentaba que, para la redundancia, que del top 10 más compacto en años. Sí, porque estuvieron en 6 décimas, un poquito menos de 6 décimas entre el primero y el décimo. Sí, muy poquito tiempo. Entonces perdías un poquito de tiempo y terminabas, en vez de cuarto, terminabas octavo, como le pasó por ahí a Verstappen. Y mismo también, si hablamos puntualmente de lo que fue la clasificación, los dos McLaren, o sea, fue tan compacto también porque los dos McLaren fallaron su última vuelta, lo cual fue sorprendente. Sí. No es que fallaron en el sentido de no la hicieron, sino que la hicieron con algún error. En Piastri, por ejemplo, se subió demasiado a una de las chicanas, al pianito, entonces perdió un montón de tiempo. Norris en un momento creo que lo pierde en la salida en una de las curvas. Suficiente como para no hacer la pole. Y de repente Leclerc termina la vuelta y dice, bueno, tal vez llego a tercero. Y de repente le avisan que está en pole position y mete un grito escandaloso que lo recordaremos por un tiempo. Totalmente. Es que es algo que mencionábamos en el capítulo anterior. Este circuito en particular es muy estrecho. Los pianos son un poco peligrosos y los agarrás, te puede llegar a jugar una mala pasada. Entonces sabíamos que iba a ser interesante por ese lado. Lo que sí es cierto que no vimos fue que les eliminaran tiempos por límite de pista, o al menos no recuerdo ahora sí a lo rápido, pero me parece que no. O uno solo, sí, hubo uno. Me parece que en Q1, no me acuerdo de quién era, Antonelli, sí. Me parece que Antonelli. Me parece que fue Antonelli, pero el único. Por ahí me esperaba alguno más. Así que bien por ese lado. Pero me parece que en realidad le sacaron el tiempo de vuelta, pero también había hecho 5 segundos arriba, pues se había ido afuera en serio. Así que me parece que fue más una cuestión de que tuvieron que sacarlo directamente. Pero me parece que en realidad, realmente un tiempo competitivo que lo hayan sacado no hubo. Exactamente, sí. Así que bastante bien por el lado de las qualis, bueno, con resultados sorpresivos, como decíamos recién, Leclerc en la pole, Verstappen octavo, después por ahí, bueno, Hamilton, que otra vez le volvió a costar con la Ferrari y quedó en el puesto, en el 12, si no recuerdo mal. Sí, en el 12. En el puesto 12 con la Ferrari, Hamilton,
que incluso terminó la clasificación y un poco más lo veías que casi se largaba a llorar cuando daba las declaraciones a la prensa diciendo que él no estaba bien, que el auto estaba bien, pero que él era el problema. Bueno, bastante llamativas las declaraciones de Hamilton. Hace mucho que no lo vemos así. Estaba completamente perdido, como si se quisiera ir. Sí, exacto. Yo creo que fue en el calor del momento. Recuerdo, las comento para que si alguno por ahí no las escuchó, dijo: soy yo, cada vez soy inútil, absolutamente inútil. Le preguntaron, pero podría haber estado en una mejor posición el auto, y dice: ahí está el problema, el otro auto está en la pole y yo no pude pasar de Q2, así que por ahí en vez de cambiar de auto tengan que cambiar de piloto. Palabras muy fuertes de una persona que siempre suele tener alegría. Está bien que las nuevas reglamentaciones nunca le cayeron del todo bien a él, la manera de conducir, pero incluso en los momentos más duros de Mercedes se lo notaba que estaba luchándola, queriendo decir: sí, vamos para adelante, yo sé que anduvo mal, pero vamos a mejorar. Acá se lo ve un poco desolado. No sé si es el efecto Ferrari que le pasó a Raikkonen, le pasó a Vettel, le pasó a Alonso, que como que el cambio tan radical de manera de trabajar y la manera en que te termina obligando a cambiar al piloto le genera esa suerte de, como, no sé, llamémoslo depresión. No quiero decir depresión porque es una cuestión médica bastante seria que no es para andar juzgando así, pero una suerte como de impotencia o de sazón, que veremos cuál es el motivo. Yo creo que es la calentura del momento. No sé vos qué opinas. Sí, completamente de acuerdo, pero es un cúmulo de frustraciones que también viene teniendo Hamilton desde que llegó a Ferrari. Entonces es normal ya que llegue un punto en el que se sienta de esa manera. Pero sorprende, te digo la verdad, bastante, o por lo menos a mí me sorprende ese tipo de declaraciones. Viste que en la Fórmula 1 tratan de dibujártela un poquito más, tratan de no ser tan expresivos con algunas cuestiones. Acá Hamilton simplemente largó todo, dijo lo que se le cruzó por la cabeza en ese momento, que puede ser o de bronca o de tristeza. Ese es el tema también. Si vos hablas con bronca, es muy diferente que si hablas con tristeza. Con tristeza es como que siento que es más sincero. Si es con bronca, bueno, fue la bronca del momento, ya está. Capaz que realmente no pensabas eso, te pasó en ese momento y ya está. Por eso habría que ver bien por qué lado fue. Yo lo noté más triste que otra cosa. Entonces, es como para preocuparse un poco. Sí, yo creo que estaba triste, pero siento que fue en el momento como bronca consigo mismo y no tanto algo que realmente impacte a largo plazo. No quiere decir puntualmente que sea una cosa que no vaya a pasar, porque de hecho en algunos medios ingleses se habla de una posible retirada de Hamilton. No sé si este año o el año que viene o cuál va a ser la circunstancia. Yo calculo que Hamilton, estando a las puertas de una nueva reglamentación, lo mejor que puede hacer es quedarse. Sí, claro. Pero si él no lo siente, no sería el primer caso de un piloto que se va y vuelve también. Así que podría ser. Sí, y retomando, bueno, un poquito las sorpresas de la clasificación, nos faltó mencionar, creo que a los 3 protagonistas del fin de semana, o 3 de ellos por lo menos. Quinto, sexto y séptimo lugar en la Q3, Fernando Alonso, Lance Stroll y Gabriel Bortoleto. Maestro y alumno, ¿no? Sí. Y un sándwich de maestro y alumno y Stroll en el medio. Claro. Stroll es el queso. No le digas así, pobre Stroll. No, estoy hablando la analogía con el sándwich. Ahí va. No, por favor. Podrías haber puesto otra cosa, no sé, una hamburguesita. Pero la hamburguesita por ahí ofende a los vegetarianos, a los veganos. Un queso es un queso. Bueno, pero también ofende a los veganos. Claro, también. Bueno, pero una lechuguita, la lechuguita Stroll. Y decirle la lechuguita, exacto. Aparte es verde el Aston Martin. Es verdad, es la lechuguita. Me parece que en estas circunstancias no queda otra cosa más que decir que bien estuvieron los verdes, porque Bortoleto también es verde, el Sauber. Otro verde, un poquito más feo, pero verde. Y fueron la sorpresa, como vos bien dijiste.
Sobre todo me sorprendió el ritmo que estaban teniendo los Aston Martin. Porque si bien Aston Martin es un auto que en general en los circuitos de mayor carga les va mejor. Pensemos en Mónaco, por ejemplo. Pensemos ahora en Hungría. Siempre fue donde se destacó un poquito más. Es verdad que venía bastante perdido en Bélgica. Tuvieron un papel lamentable. Entonces, de repente que encontrarlos ahí quinto y sexto, me parece que es por lo menos para decir, bueno, ¿hay un avance o es cuestión del momento? No lo sé. Yo creo que igual hay un avance y que la labor que está haciendo Aston Martin ahora con el nuevo proyecto demuestra que por ahí el año que viene tengamos alguna sorpresita. Ojalá sea el caso. Sí, yo creo que es parte de un proceso y de un progreso que vienen haciendo los Aston Martin precisamente. Creo que también es una adaptación a las piezas que habían traído para Bélgica, que no les funcionaron del todo bien en ese fin de semana. De hecho, terminaron entre los dos últimos. Por eso también sorprendieron tanto verlos ahí quinto y sexto. De hecho, creo que en un momento Alonso llegó a estar segundo en la quali. No sé si en quali 1 me parece que había quedado segundo. Y uno veía eso y decía, ¿qué le pasó a los Aston Martin? Volvió a ser el Aston Martin de principios de 2023, que de repente estaba para luchar, para intentar ganar alguna carrera. Bueno, después en cuanto a ritmo de carrera propiamente dicho, no fueron a pelearla, no fueron a buscar el podio, fueron a, bueno, tratar de quedarse con buenos puntos y lo lograron también. Quinto y séptimo, exactamente las mismas posiciones. No, mentira, casi las mismas posiciones. Fernando Alonso sí, respetó su posición. Stroll bajó un lugar, había clasificado sexto, terminó séptimo. Pero sí. Subió Bortoleto. Exactamente, subió Bortoleto. Que subió Bortoleto. Sí, subió Bortoleto. Pero después, la verdad es que creo que a más de uno nos llamó la atención precisamente eso, ver a los Aston Martin ahí arriba de nuevo. Hicieron una carrera correcta, pero también es verdad que Hungría les ayudó, porque en un momento se veía el trencito que había formado Alonso ahí manejando la locomotora. Entonces... Sí, porque estaban todos ahí. Es más, era hasta trencito de DRS, porque estaban Bortoleto, Stroll, Lawson, creo que Verstappen también. O sea, estaban todos ahí a menos de un segundo, pero lo veías, no sé, Norris, Piastri, Russell luchando. Después Leclerc y mucho más atrás Fernando Alonso. Y uno decís, che, ¿cómo puede ser? Los primeros 4 lugares están ahí y a partir del quinto, que es Alonso, 20 segundos, 30 segundos, una locura. Sí, acá tengo los tiempos finales de la última vuelta y Alonso terminó a 23 segundos de Leclerc, que a su vez terminó a 14 segundos de Russell y que a su vez terminó a 21 segundos de Piastri. Es decir que en clasificación sí estuvieron parejos, pero ritmo de carrera los McLaren están en otro lugar. Pero bueno, hablemos de eso ya que estamos hablando de posiciones, porque la victoria fue de Lando Norris de manera un poco sorpresiva. Exactamente. Un poco sorpresiva, no tanto. Se esperaba que estuviera entre algunos de los McLaren, pero hizo una carrera muy buena a nivel de estrategia y terminó quedando por delante de Oscar Piastri, que en un momento entró a cambiar neumáticos, hizo una parada de más y al final no lo pudo pasar. Así que tenemos Norris primero, Piastri segundo. Como les decía, a 21 segundos quedó George Russell, que el hombre de podio siempre está. Literalmente es el meme, no hace nada, termina en el podio. Sí, es así. Finalmente tenemos 14 segundos de Leclerc, que ya vamos a hablar de Leclerc porque hay mucho para hablar de Leclerc. Sí. Quinto Alonso a 23 segundos y después Bortoleto, Stroll, Lawson, que se ha recuperado ampliamente después de su retorno a Visa a Racing Bulls. Sí, Racing Bulls, muchas gracias. Y esta vez le ganó a Hadjar. Noveno Verstappen. Décimo Antonelli. Bueno, Hadjar, Hamilton, Hülkenberg, etc. Y al final tenemos a Gasly, Tsunoda, Colapinto y Berman, que quedó afuera. Quisiera empezar a hablar justamente con Leclerc, que me parece que es donde tenemos un montón de cosas para charlar. Porque Leclerc salía de pole. Dato de color, es otra de las tantas poles de Leclerc en donde no llega a ganar la carrera.
El único caso donde sí lo hizo fue en Mónaco, el año pasado. Ajá. Así que me llama la atención esa particularidad, pero cabe destacar que Leclerc es un velocista de primer nivel, piloto preparado para hacer clasificaciones buenas, pero después en ritmo de carrera, nada, tiene un Ferrari, tampoco le vamos a pedir mucho. Exactamente. ¿Qué pasó? Leclerc venía en un muy buen ritmo. Venía primero, como para mantener el primer puesto, venía manteniendo a Piastri atrás. Piastri no lo estaba pudiendo pasar. En un momento hay una reacción donde entran a boxes tanto Piastri como Leclerc. Y cuando ingresan a boxes ya se sabe que por los tiempos que dan, por la cantidad de vueltas, que no iban a llegar hasta el final ahí, que tenían que hacer otra parada. Norris decide estirarlo y con aire limpio hacer durar un poco más los neumáticos. Después, tiempo después, Norris entra a boxes y le dicen, bueno, ¿qué te parece mantener esto hasta el final? Sí, perfecto, dice. Bueno, listo. Entonces empieza a cuidar los neumáticos para llegar hasta el final con una sola parada. Mientras Piastri y Leclerc seguían peleando. De vuelta, Leclerc por delante. Y a una buena distancia. No era una distancia enorme, pero no estaba pegado. No es que lo mantenía Piastri ahí con lo justo. No. Venían los dos a buen ritmo. Y en un momento surge la segunda parada. Y Leclerc entra a boxes. Sale. Y después hace la parada Piastri. Piastri queda por detrás. Pasan 2 vueltas, 3 vueltas. Y Piastri lo alcanza a Leclerc. Lo pasa. Sigue avanzando. Y Leclerc se empieza a quejar por la radio. Que tendrían que haber hecho como dije yo. Que esto está mal. Nos vamos a ir al fondo. Agradece si voy a conseguir un podio. Muy enojado. Muy enojado. De hecho hay un diálogo increíble que es la transcripción. Y el diálogo largo. Muy extenso. Te ocupaba toda la pantalla del televisor, más o menos. Y lo más interesante fue que no hay respuesta del ingeniero. Sí. Dato de color, alguien agarró esa imagen y la inclinó como si fuera la introducción de Star Wars y le puso la música de Star Wars y lo hizo ir bajando la pantalla. Me pareció excelente porque reparece. Pero bueno, ¿qué tenemos con ese diálogo? Obviamente no se sabe cuál es el motivo. Se hablaba de por ahí un ajuste que habían hecho en el alerón delantero. Se hablaba de un montón de posibilidades. Sí, yo había escuchado incluso que los neumáticos que le pusieron tenían un poco más de presión como para cuidar la parte baja del auto y que no se desgaste el plank, que es precisamente la tablita que va abajo del auto. Eso es lo que dijo Russell después de la carrera. Que le preguntaron por qué crees que Leclerc se fue tan para abajo y dijo eso. Que él creía que Leclerc venía con el auto al borde de ser ilegal en cuanto al desgaste de la plank, de la tabla que tienen abajo, del piso. Y que si seguían con el auto en esas condiciones iban a quedar descalificados. Entonces para cuidar que no quedar descalificados decidieron aumentar la presión de los neumáticos en el último stint. Y entonces el auto queda más elevado. No se hunde tanto con carga aerodinámica. No roza tanto, por lo tanto no se desgasta. Pero también pierde rendimiento. Esto lo dijo Russell al final. Yo creo que si lo dijo fue porque no es una teoría... Sí, muy alocada, claro. Tirada de los pelos. Primero que todo, no es la primera vez que Ferrari tendría problemas con la altura del auto. Recordemos que en China quedó descalificado ambos autos. Sí. Justamente por desgaste excesivo en la plank. Digo plank, perdón que no lo traduzca, pero... No hay traducción en realidad. Decir tabla, sí, no hay una traducción neta y decir tabla no lo representa. Exacto, no lo representa exactamente. Chapón, podemos decirle, pero tampoco es un chapón, no sé, es muy extraño. El cosito de abajo del auto. El piso, la panza del auto. Puede ser, sí. Podría ser. Bueno, cuestión que... Para mí esto es el motivo. Y es un secreto a voces adentro del paddock. Para mí esto es algo que lo saben todos. Lo único que pasó es que Russell dijo, y yo voy a hablar. Total. Me pinta decirlo y armar un poco de quilombo. Por ahí de esa manera, no sé, hablan más de otras cosas. Por ahí le hizo un guiño para
no sé, que no critiquen tanto a Hamilton, y entonces dijo, bueno, el problema es que el Ferrari es un auto de mierda, entonces no es culpa de Hamilton porque son amigos. No lo sabemos. Claro. Podemos inventar 1000 historias, pero la realidad es que para mí es algo que ya se sabía y Russell simplemente lo verbalizó. Exacto, sí, puede ser. Así que puede ser ese el motivo. La cuestión es que Leclerc se hunde en rendimiento. Obviamente, como nadie más tenía un rendimiento similar, no va a perder el cuarto puesto. Y Alonso, que venía mucho más atrás, con un ritmo de carrera que no estaba a la altura de estar en esa posición tal vez, quedó mucho más atrás. Así que esa sería la parte top. Leclerc frustradísimo, después pidió perdón. Sí. Dijo, al final teníamos un problema con el auto, no aclaró qué. Así que pidió perdón y ya. Bueno, y recién mencionábamos también al otro destacado de ese grupito, que fue Gabriel Bortoleto, que terminó sexto, largó en la 7ª posición. Finalmente quedó sexto en la carrera, sumando puntos para el Sauber en comparación, o en contraposición, mejor dicho, a su compañero Nico Hülkenberg, que quedó en el puesto 13 en esta ocasión. Bueno, viste que los Sauber tienen como esa... Es casi como una necesidad que tienen últimamente. Uno mete puntos y el otro termina bien abajo. Es como que se van turnando. Sacan un palito, antes de la carrera sacan el palito largo y el palito pastito, corto. a ver cuál es. El que saca el palito largo puede hacer puntos y el otro tiene que tirar el auto a la mierda. Más o menos. Así que nada, para mí, tranquilamente Bortoleto, piloto del día y hasta del fin de semana, te diría. El que desgraciadamente me hubiese gustado que sea piloto del día, pero no se dio, fue nuestro querido Franco Colapinto. Ya se le dará en algún momento. Hubo mucha repercusión por el lado de Franco por el tema de las 2 paradas en boxes. Una terminó demorando 11 segundos, la otra 7. De hecho, Alpine inició toda una investigación interna a ver exactamente qué fue lo que falló. Pero poco se habla también de la largada que tuvo Franco, que en parte eso no le ayudó mucho tampoco, más allá de las 2 paradas que, a ver, tardaron muchísimo más de lo que deberían. Cuando una parada debería ser 2 segundos, 2 segundos y medio, tardar 11 en una y 7 en la otra. Y básicamente te están robando unos 13 segundos aproximadamente. 12, 13, 14 por ahí. Y a ver, ¿podría haber terminado más adelante si no hacía mal esas paradas? Sí. ¿Cuánto más adelante? ¿Como para sumar puntos? No. ¿Estaba el auto para sumar puntos? Otra vez no. Esto es lo que te quería decir al principio, pero me lo terminé guardando para ahora. Y es que la semana pasada estuve a punto de decirte que mi corazonada era que Gasly iba a terminar en los puntos y que Franco iba a estar peleando por. Menos mal que no dije nada porque me iban a tildar de mufa o de Nach o de no sé qué cosa. Entonces dije, mejor me quedo callado, me lo guardo para mí y si pasa, pasa y bueno. Yo, ya que me quiere tildar de mufa, lo voy a decir, yo le tenía muchísima fe a Hamilton. Esta vez no la pegaba ninguno de los dos. Pero bueno, no, a ver. Lo mío es terrible. Pero lo que tuvo Franco fue una buena clasificación. Que sí es cierto que me quedó un poquito el gustito amargo el haberse quedado en el puesto 14. Porque si hubiese quedado en Q2, pero en un puesto 12, ok, me daba por satisfecho. El tema es que no pudo dar una buena segunda vuelta y eso lo complicó. Y bueno, terminó largando desde el puesto 14. A partir de ahí me imaginé que ya iba a ser cada vez más difícil conseguir puntos para él y con ese auto. ¿Por qué te mencionaba que él pierde en parte la carrera, o mejor dicho, pierde la pelea por los puntos en la primera vuelta? Bueno, porque precisamente en la largada, en una de las primeras curvas, se termina yendo de pista, pierde. Él después dijo que a los neumáticos le faltaba un poquito de agarre. Y eso se nota porque se le descontrola un poquito el auto. Creo que era en la curva 3. Se termina yendo de pista. Ahí es cuando hay varios autos que lo pasan. Termina relegándose al puesto 18. Y después pasa todo lo que ya vimos en la carrera. Empieza a tener un buen ritmo. Empieza a tener, sí, dentro de todo un buen manejo del auto. Lo terminan parando en boxes. Mala primera parada. Sale con aire limpio. Empieza a recuperar. Vuelve a parar en boxes. Otra vez se demora. Y ya después no podía hacer mucho más por su lado. Destaco la defensa que le hizo Antonelli, que lo mantuvo atrás durante 10 vueltas consecutivas. Antonelli con el Mercedes, él con el Alpine, defendiéndose como podía. Es cierto, retomemos esto. Tampoco es un circuito en el que sea tan fácil pasar. Sí, Tanami estuvo ayudado por eso también. Pero
con el Alpine hay que aguantar el Mercedes. Sí, un Mercedes que terminó décimo, Antonelli terminó décimo, así que Además, sí. no es que no tenía ritmo, de hecho lo tenía y de hecho pasó a Colapinto y pasó un montón más. Yo creo que algo a tener en cuenta, las paradas fueron de 11 y de 7 segundos. Si esas paradas hubieran sido promedio, porque el resto de las paradas en la temporada no han sido malas las de Colapinto, hubieran tardado en total, por las dos paradas, 5 segundos. No los 18 que tardaron. Con lo cual serían 13 segundos de diferencia, ¿no? Si uno analiza las distancias que tenían en la última vuelta, y supongamos que esos 13 segundos hubieran llegado, los hubiera tenido Colapinto, esto es súper hipotético y súper... Sí, obvio. tirado de los pelos, porque cuántas cosas podrían haber sido distintas. Es decir, que habría quedado luchando el puesto 15 con Albon. Exacto. ¿Es un buen resultado? No, claramente que no. Pero no refleja el triste puesto 18 que terminó. Perdón, sí, puesto 15. El triste puesto 18 que terminó teniendo. No, por eso decía, este auto no estaba para sumar puntos y ya desde que largó 14 la iba a tener muy complicada. Pero yo creo que también para la moral y para la cabeza del piloto no es lo mismo terminar 18 que terminar 15. Sobre todo para un piloto como Franco, que se le vienen dando todas malas, que el auto no le arranca, que tuvo algún accidente en el cual chocó, que bueno, que está quedando último, en las clasificaciones no le termina de ir del todo bien. Entonces creo que un puesto 14-15 hubiese sido por ahí una subidita de moral para él. Sí, yo creo que hubiese sido un extra, un boost, decir, mira, tuve una buena clasificación, tuve un buen ritmo, terminé, o sea, salí 14, terminé 15, está bien, cumplí. Mejor que mi compañero de equipo, etc. Acá terminó mejor que mi compañero de equipo, pero en parte porque Gasly tuvo una penalidad de 10 segundos de manera medio absurda, pero tal vez un poco fuerte para la penalidad. Sí. No sé si era para 10 segundos, coincido. Por ahí un 5 segundos estaba bien, pero bueno. Para el caso, mejor ritmo igual que tuvo también, porque uno dice, bueno, sí, lo tuvo. A ver, fue por la penalidad de 10 segundos, sí, y bueno, y él fue porque le demoraron 18 en las dos paradas de boxes, entonces... Sí, por eso. Restamos todo eso y seguía teniendo mejor ritmo de todas maneras. Ojo, no es por defenderlo, es simplemente ir a lo certero, al dato real. Totalmente. Lamentablemente una carrera para el olvido para Alpine, como vienen siendo todas. Yo creo que ya Alpine ya a este momento lo mejor que puede hacer es tratar de organizar su equipo, tratar de motivar a sus pilotos, a su equipo, cuerpo técnico, todos, y decir, bueno, el año que viene, tal vez con un motor Mercedes, si podemos hacer una buena aerodinámica, encontrar alguna cuestión, podemos estar más arriba, pero ahora tiene que dedicar todo su esfuerzo a que los mecánicos anden bien, a que los ingenieros anden bien, a que los pilotos estén confiados con el auto, porque esto es algo que han dicho ambos pilotos, y es el auto es muy difícil de manejar, y algo que vos mencionaste el tema de que a Franco le cuesta encontrar el auto al principio, como que le cuesta el agarre. Esto también lo dijo Gasly en algún momento. En parte también una cosa que se nota es como a medida que van pasando las clasificaciones, en general los autos van haciendo mejores tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en Bélgica, Gasly pasó Q1 con lo justo, pasó Q2 con lo justo, y después terminó en Q3 haciendo un resultado un poquito mejor. Y demuestra que el auto va encontrando un poco más de agarre y de grip a medida que se van gomando la pista, etc. Sí, en parte también por la evolución de la pista propiamente dicha. Que de hecho, acá también un poco el problema fue que había llovido un par de horas antes del inicio de la carrera, lo cual hace que la temperatura de la pista también sea menor. Entonces, al momento de dar la vuelta de formación es cuando los pilotos deberían ponerse a calentar los neumáticos. No sé si es que no los calentó lo suficiente o simplemente el auto no tenía agarre porque está mal hecho y porque no lo tenía. Para mí el planteo es, comparado con otros autos, le cuesta más entrar en una buena temperatura de funcionamiento de los neumáticos. Entonces, otros autos es más fácil que entren en una buena temperatura y un buen funcionamiento de neumáticos, un buen grip, y el Alpine le cuesta un poco más. Y ya que hablamos de esto,
vamos a mencionar lo que pasó hoy mismo. Estamos grabando miércoles 6 de agosto. Que esta mañana Franco Colapinto haciendo unos test de Pirelli. Está bien, con un auto que no era el mismo, porque estaba con otra configuración, con más descargado, con otros neumáticos. Arrancó a la mañana bien temprano, mucho frío en la pista, neumáticos nuevos y tal vez lo mismo que venía pasando, que esto venimos hablando de... Sí, y neumáticos en realidad que son los que se van a usar el año que viene. Exacto, son neumáticos más angostos y de otros levemente compuestos distintos. Entonces, creo que toda esta circunstancia generó lo que seguramente ya todos saben, y es que tuvo un accidente, nada grave por suerte, pero donde terminó rompiendo el auto. Y me parece que es algo que ya le viene pasando bastante a él. No sé si será motivo de... o originado por la manera que tiene él de conducir. Pero sin dudas, claramente esto no le va a ayudar a la moral. Y me parece que es una situación similar a la que vimos en algún momento con Nick de Vries o con Mick Schumacher. De pilotos que entran en una especie de como de espiral de falta de moral y no le encuentran la vuelta. Y es como que terminan, les cuesta mucho salir de eso y volver a encontrar el auto, volver a encontrar la confianza. Ojalá no sea el caso, ojalá recupere la confianza después del parón de verano, con un poco de descanso. Y para la segunda mitad entre más conectado con el auto y más conectado con su conducción. Pero claramente siento que la confianza que tiene él en el auto está muy mal. Sí. Y es un tema de él también, porque lo pasó en Bélgica, pasó en varios lados. Bueno, los accidentes que tuvo en Imola, en clasificación, etcétera. Son situaciones donde él pierde el auto y donde tal vez debería, con un ojo crítico, uno debería decir, debería poder manejarlo. Sí, obviamente van al límite y todo, pero en unos test de Pirelli me parece que no era el... Sí, eso te iba a decir, fue en una sesión de pruebas de neumáticos, no es una sesión de entrenamiento donde tenés que ir a fondo, dar todo. Además, en un circuito en el que ya corriste el fin de semana pasado, diste 70 vueltas, lo tenés memorizado, lo tenés practicado de haberlo hecho en la carrera e incluso en la carrera con una mayor exigencia. Es cierto que también el lugar donde chocó fue curva 11, que es una de las más rápidas. No hubo imágenes, no hubo videos de cómo fue el accidente, así que tampoco es que podemos determinar si fue culpa de él o no, le falló tal cosa. Pero es cierto esto que remarca Nach. Son cuestiones que por ahí a estas alturas ya debería saber manejar un poquito mejor. Y que, como te digo, es el mismo circuito en el que corriste 70 vueltas hace 3 días. Sí, yo creo que eso por ahí le jugó un poco en contra, porque los test estos se hacen pensando en el auto el año que viene. El auto el año que viene va a tener menos carga. Entonces, de manera adrede, los autos corren en Hungría, que es un circuito para alta carga aerodinámica, para alerones bien grandes, con alerones muy finitos como los de Monza, para simular esa menor carga aerodinámica. Entonces por ahí Franco pensó, bueno, esta la agarré a 250 km/h ayer, o el fin de semana pasado, hoy la puedo agarrar a 200, y tal vez no era el caso. Tal vez tenía que agarrarla a 180, la curva esa. No lo sé, porque el auto era distinto. Pero sí me parece que no era el momento para andar haciendo estas cuestiones. De vuelta, no sabemos nada porque no son públicos estos test. No hay ni filmaciones, lo único que hay es una foto del auto chocado y punto. Entonces es difícil ponerse a especular sobre qué pasó. Sí, está la foto del auto chocado y donde se lo ve también a él mirando el auto como no entendiendo tampoco qué pasó. Sí, yo creo que el Alpine, él corrió esta mañana con el A525, es decir, el de este año. Sí, el de este año. Con modificaciones, obviamente, pero el de este año. Ayer corrió Polaron con el A523. Cuando Colapinto tiene el accidente, obviamente lo manda al centro médico por precaución. Gasly sale a correr con el A523. Y por lo que entiendo, porque todavía no tenemos mucha información de eso, Colapinto corrió a la tarde con el A523 también. Para mí el A525 es un auto más inestable que el A523, seguramente. Tenga más carga, pero sea más inestable. Y lo que debe pasar es que debe dar... que siempre le pasó lo mismo en realidad, porque como se ve el accidente, todas las situaciones donde él
despistó el auto, fue en la misma circunstancia. Pierde el eje trasero. En una curva, en una aceleración, pierde el eje trasero. El tema es que es muy difícil saber si eso es culpa del auto o es culpa del piloto. Yo creo que lamentablemente es una combinación de ambas. Porque evidentemente Colapinto no está tan cómodo con un auto con un eje trasero tan indócil. Y evidentemente el auto es... nada, tirar la moneda y ver qué sale, a ver cuándo tenés que girar o no. Entonces, yo creo que es eso. Igualmente, esto para dejar en claro, me parece que tener un accidente de este estilo en un test de neumáticos, que no, a ver, todos los pilotos tuvieron algún accidente de un test de neumáticos. Lo tuvo Hamilton hace unos años, lo tuvo Sainz, lo tuvo Leclerc, lo tuvo Verstappen también, si no me equivoco. Todos han tenido algún accidente en un test de neumáticos. Las características del accidente y lo temprano que surge en la vuelta, porque tenía que girar media mañana, creo que tenía como 2 horas para girar, y a las 40 minutos tiene el accidente. Entonces, lo temprano que surge me da la sensación de que es un rookie mistake, un error de novato. Es similar a lo de Antonelli chocando en la práctica 1 de Monza el año pasado, o Duhan viendo a ver si podía hacer la vuelta a Suzuka con DRS. Me parece que está en esas características de... por ahí, por la misma falta de confianza, terminó teniendo eso. Veremos a ver qué termina saliendo en la información de estos días. Tampoco me quiero apresurar a dar un veredicto, pero bueno. Así que tenemos a Colapinto, que tuvo un mal fin de semana y última semana antes del parón de verano, malísimas. Bueno, ya que hablamos del parón de verano, les comentamos, porque ahora los equipos cerraron sus fábricas, ya no pueden trabajar más en los autos, ya no hay más carrera hasta dentro de 4 semanas. Pero esta semana fue la semana donde tenían los test de Pirelli y pueden hacer test con autos previos, ¿no? Entonces, todavía tienen alguna cosita extra para meter, pero ya a partir de la semana que viene ya no puede haber ningún tipo de actividad de Fórmula 1. Se van todos de vacaciones a disfrutar de la playa. No sé, la playa, de la familia, de lo que quieran, pero todo se cierra. Así que durante las próximas 2 semanas, seguro vamos a estar bastante incomunicados al respecto de lo que está pasando en la Fórmula 1. Va a haber pocas novedades y para el final... No va a haber podcast las próximas 2 semanas. No va a haber podcast, no nos esperen. Nos vamos a extrañar demasiado, Mateo. Vamos a tener que terminar haciéndolo, pero porque nos queremos ver. Algo vamos a inventar. Así que... ¿qué es lo que va a pasar las próximas 2 semanas? No esperen muchas noticias, pero cuando terminen esas 2 semanas se van a venir noticias de todo tipo, rumores de acá, rumores de allá, así que eso, ahí va a venir algo divertido, va jugoso. Es un poquito lo que estoy esperando también. Y sí, igual este año no hay tanta cosa porque ya lo de Verstappen aparentemente se cayó. Veremos a ver qué termina pasando. No hay mucha silly season, como le dicen, en la temporada absurda. No tenemos este año para tanto de eso. Así que para ir cerrando y antes de que nos llamen de la calle de boxes, hacemos un repaso, ¿te parece, por cómo está la tabla de posiciones del campeonato de pilotos? Por favor. Tenemos en primer lugar a Oscar Piastri, que mantuvo la primera posición a pesar de no haber ganado la carrera, 284 puntos, seguido de su compañero Lando Norris, quien tiene 275, ahí apenitas 9 puntos de diferencia, mano a mano. Esto va a ser así hasta fin de año. Después Max Verstappen, ya más alejado, 187 puntos. Fíjate, casi 100 puntos de diferencia entre Piastri, que va primero, y Verstappen en el tercer lugar. George Russell, 172. Después tenemos 151 para Leclerc. Y ya un poco más alejado los demás pilotos. Así que, como decimos cada semana, Piastri contra Norris, esa es la rivalidad de este año. De esos va a salir el campeón. Después cada uno va a tener su preferencia. Pero... Voy a dejar una pregunta en el aire. Vamos a hacerle una encuesta de paso. ¿Quién prefieren que gane el campeonato? No, ¿quién prefieren? No. Tengo una mejor pregunta. ¿Creen que el campeonato se va a resolver en Abu Dhabi o antes?
Porque me encantaría que termine como el 2021 en Abu Dhabi con la definición final. Me encantaría. Pero bueno, ¿les parece que se va a resolver antes o tendremos suspenso hasta el final? Esa sería la encuesta. Para mí sería hermoso que se resuelva, no solo que se resuelva en Abu Dhabi, sino que esa carrera no la gane ninguno de los dos. Ah, bueno, sería genial. Que termine, no sé, un cuarto o quinto lugar, que lleguen ahí mano a mano y terminen cuarto y quinto, o, no sé, sexto y octavo, una cosa así. No va a pasar, pero ojalá. Y ojalá terminemos en alguna cuestión así. Sería muy bueno. Una cosa interesante para decir en la carrera, hay un momento donde le preguntan a Piastri si él, algo, la estrategia, no sé qué, y él dice algo así como: no me importa Leclerc, a mí me importa Norris. Y me llamó la atención porque demuestra que realmente ellos quieren ganarse. Y una cosa que quiero decir, que me olvidé de decir más temprano, es destacable la manera en que se están respetando en pista. Total, sí. Notable. En un momento Piastri hace una maniobra, faltan 2-3 vueltas, donde termina bloqueando, se da cuenta que no lo puede pasar, y si bien lo vuelve a intentar, lo hace con un respeto diciendo: chocar acá me arruina. Sí. Entonces, si termino segundo en esta, bueno, la próxima trato de dar lo mejor, pero se están respetando muchísimo en pista. No es como en el 2016. Claro. Con Rosberg y Hamilton. Veremos a ver qué pasa la segunda mitad de temporada, porque ahí es donde empiezan los golpes normalmente. Pero bueno, por ahora un respeto absoluto de los dos, que igual da buen espectáculo igual, a pesar de que se respetan mucho, da buen espectáculo. No, completamente de acuerdo. Pero bueno. Completamente de acuerdo. Lo malo es que ahora vamos a tener que esperar bastante para volver a ver una carrera, porque recién tenemos el Gran Premio de Zandvoort, Países Bajos, el 31 de agosto. 3 semanitas más vamos a tener que esperar hasta que llegue esa fecha. Y después de Países Bajos nos va a quedar el Gran Premio de Monza, posteriormente Azerbaiyán, Singapur. Después tenemos el Circuito de las Américas, México, Brasil, Las Vegas, Qatar, y terminaríamos en Abu Dhabi, ojalá definiendo el campeonato en ese lugar. Así que todavía nos queda un montón de Fórmula 1, chicos. Un montón de Mundial. Y es todo lo que puede pasar en el medio. Fua. Lo que es seguro es que no va a perder McLaren, me parece. Pero bueno, todo lo demás puede pasar. No, eso ya ni siquiera doy las posiciones porque está más que definido. Es lo que dijimos ya varias veces. De acá a fin de año puede sumar todos los puntos Ferrari, puede sumar la misma cantidad de puntos que ya tiene y no lo pasa. Claro, salvo que por una de esas casualidades, no sé, encuentran algo ilegal en algún auto de McLaren, que ya creo que lo revisaron tanto de acá para allá que ya no... No, ya se quejaron demasiado que los frenos, que los neumáticos, que no sé qué. Bueno, ya está, ya revisaron. Por eso, me parece que es imposible. O de repente alguna de las escuderías que está cerca, le hace Mercedes, Red Bull o Ferrari, de repente traen un paquete de actualización mágico. Esto no cambia ni por casualidad. No, y ya a estas alturas dudo mucho que lo vayan a traer o que se vayan a enfocar en desarrollarlo cuando están tan lejos. Y más teniendo en cuenta todo el cambio de normativas para el año que viene. Así que lo veo complicado. Sí, no, a mí no me parece que tenga sentido. Por eso yo no espero nada raro con esto. Calculo que las novedades vendrán por otro lado. Es más, yo ya ni siquiera espero que Alpine salga del fondo de la tabla. No, tampoco. No. Yo, con que Franco en algún momento se baje el auto y diga estoy contento, ya está, somos felices. Sí, la verdad que sí. Esto es lo que queremos. Así que ahora sí, tenemos que retirarnos, no sin antes recordarles que estamos en las redes sociales. Estamos en Instagram como @podcastbsc. Y después nos pueden buscar para escucharnos en Spotify, en YouTube Podcast, en YouTube Music, en YouTube Video, en Amazon Music y en Apple Podcast. Y bueno, y si no, tienen el link RSS para ponerlo en la plataforma de audio que ustedes usen, la que estás usando en este momento para escucharnos. Nada, tranquilamente. Así que por nuestro lado nos despedimos. Nach, muchas gracias por estar. Muchas gracias a vos, Mateo, por acompañarme a juntar goma y a box. Y a Vox. Nos vemos la semana que viene.